el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39. Estamos contentos, hermanos, porque Dios está aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. San Juan, capítulo 5, verso 39. Bendito el Señor. Cuando alguien lo tenga, puede decir amén. Capítulo 5, verso 39 de San Juan. Bien, la palabra de Dios la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan 5, verso 39. Bien, gloria a Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Oremos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre amado. Exhibe tu gloria, exhibe tu poder. En el nombre de Jesús, úsanos, Padre, y a este pueblo. Amén. Y amén. Beneplácito momento para el Señor pues nos permite de que así podamos llevar a cabo esta sesión, ¿verdad? Tenemos que estar sustentados, guiados por la palabra del Señor. Aleluya. Escritura, porque os parece que en ella está la vida eterna, especialmente Cristo le está diciendo a aquellos líderes religiosos, bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Y por qué razón Cristo lo hace? Porque se supone que las personas que tenían que conocer la palabra de Dios era lo que más la desconocían. ¿Por qué razón? Porque ellos hacían una cosa y hacían otra. Cristo le dijo a los discípulos en una ocasión: hagan como yo dice, pero no como hacen, porque son hipócritas. O sea, realmente estaban totalmente divorciados de lo que es la palabra. Bendito sea el Señor. Bien, pues hablando de la palabra, bendito sea el Señor, el tema de la Biblia, que es la palabra de Dios, única regla infalible de fe y de práctica infalible, porque no comete ni tiene ningún tipo de error. Bendito sea el Señor. Y puede práctica, porque al creerla nosotros tenemos que someternos a la misma, y tenemos que entender que la Biblia no solamente es un libro o una mera, que digamos, meros escritos, sino que es algo que nosotros tenemos que llevarlo a nuestro diario vivir. O sea, tenemos que vivir una vida en consonancia con la palabra del Señor. Entonces, pues, la Biblia de hecho dice en Romanos 10:17, bendito el Señor, que la fe viene por el oír, por el oír que es la palabra de Dios. De manera que ya es la regla infalible de fe y de práctica. De fe porque hay que creerle en Él, en ella, bendito sea el Señor. De práctica, como ya sabemos, bendito sea el Señor. De manera que no solamente tenemos que ser cristianos teóricos, sino prácticos. Bendito sea el Señor, como dice la Biblia en Santiago 1, verso 21, si mal recuerdo. Aleluya, que practiquemos la palabra para que no nos engañemos a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Bien, pues antes de entrar de lleno con lo que es la Biblia, en primer lugar queremos hacer alguna reseña histórica. Queremos hablar o hacer énfasis sobre algunos pequeños datos. Y es que cuando hablamos de la Biblia, no se puede hablar de la Biblia, oiga esto, sin mencionar República Dominicana. Sí, hermano, no se puede hablar de la Biblia sin mencionar República Dominicana. Pareciera que cuando el Señor pues vino al pueblo de Israel, parece que el Señor no tenía bien pendiente a nosotros, bendito sea el Señor, porque la Biblia dice en San Juan 17 que no solamente lo por ellos, sino por lo que han de venir. Y me imagino que el Señor pues pensó en República Dominicana. Por lo tanto, República Dominicana juega un rol preponderante. A pesar de que República Dominicana no fue tal vez de los pioneros en cuanto a abrazar la fe evangélica, por decirlo así, o la fe bíblica, pero sí en los últimos tiempos ha tenido un crecimiento como nunca, por decirlo así. Dios está haciendo cosas grandes a tal punto que aquí en República Dominicana la iglesia evangélica, ya sea metodista, bautista o menonita, que independientemente tal vez hayan alguna pequeña diferencia, pero por lo menos el 98% de la doctrina son unísonas. O sea, estamos a una, bendito sea el Señor. El hecho es que la iglesia evangélica ha tenido un gran crecimiento. Se dice que son un poquito más de un 30%. O sea, por cada 10 personas hay al menos 3 evangélicos, 3 cristianos, y eso es una gran bendición. O sea que eso significa que el mayor está creciendo, donde el 40% de las iglesias evangélicas, pues usted se lo sabe de memoria, son pentecostales, bendito sea el Señor. El dominicano como le gusta el fuego, ¿verdad? Usted sabe, bendito sea el Señor. Pero lo que quería resaltar es lo siguiente: el primer país de América en darle lectura a la Biblia, nada más y nada menos, fue República Dominicana. En la iglesia isabelita al lado del río Sama.
varón, pero no era evangélica, pero se le dio lectura a la Biblia. Una iglesia católica, pues se le dio lectura a la Biblia. Estamos hablando en tiempo de Cristóbal Colón, 1494. Bendito sea el Señor. O sea que estamos hablando de tiempo muy antiquísimo. Bendito sea el Señor. Y República Dominicana tuvo ese privilegio de leer la Biblia, el primer país en América. Bendito sea el Señor. Nada más no fue la universidad, ¿verdad? Como la Universidad de la UAS, 538, sino que República Dominicana, pues ya en términos bíblicos, tuvo una gran, que digamos, tuvo un gran impacto. Bendito sea el Señor, 1494. Entonces, no solamente esto, sino que también República Dominicana, pues es el único país, hermano, es el único país que saca un día para decirle, espérate, son 365 días, si pasan 4 años bisietos, son 366, hay que darle un tiempo a Dios. Entonces, hermano, el 27 de septiembre, como ya algunos hermanos han hecho énfasis en cuanto a esta parte, República Dominicana celebra el mes de la Biblia, o el día de la Biblia, en este caso el mes de la Biblia, el 27 de septiembre. O sea, hermano, que es una gran bendición el privilegio que nosotros tenemos. Países donde hay una cantidad, que digamos, prudente de cristianos, no tienen ese privilegio. Ahora, no fue fácil porque transcurrieron aproximadamente 4 años cuando un pastor evangélico en San Pedro de Macorís, en la iglesia evangélica, en el 1980, pues el hombre hizo las gestiones, tomó la iniciativa. Él era el representante de la sociedad bíblica aquí en el país, y pues él tomó la iniciativa de que había que meter la Biblia en el país, por decirlo así. O sea, había que hacer un proyecto para que se legalizara, para que se estableciera de que había que sacar un día para celebrar la palabra del Señor. Y pues transcurrieron 4 años cuando el pastor Álvaro Santil pues hizo las gestiones, tomó la iniciativa, y finalmente hubo un hombre llamado el señor Scotton Pelos, quien era regidor, fue síndico, finalmente fue diputado, y se dice que tomó el proyecto y en primera instancia, en primera lectura, pues se aprobó a unanimidad en la Cámara de Diputados, y desde ahí pues se celebra en República Dominicana el mes de la Biblia. Tenemos aproximadamente como 37 años interrumpidos celebrando lo que es el mes de la Biblia, todo específicamente 27 de septiembre, hermano, y eso es una gran satisfacción para nosotros, hermanos, como dominicanos. Bendito sea el Señor. En República Dominicana juega un rol muy importante porque, de hecho, hablando de la Biblia, aunque no fue algo directamente bíblico, pero no deja de ser bíblico, porque en el año 1939 hasta el 45, Segunda Guerra Mundial, República Dominicana fue de los muy pocos países que le dio digamos, los lazos, que le extendió las manos al pueblo judío, donde recibimos muchísimas personas, que todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial Alejandro Hitler mató cerca de 7 millones. O sea, República Dominicana jugó un rol protagónico, sin lugar a duda. Recordemos que la Biblia dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Así le dijo el Señor en Génesis a Abraham. De manera que República Dominicana ha sido bendecido por Dios, pero República Dominicana contiene algunos hitos históricos, algunos hechos relevantes sin precedente, sin lugar a duda. Bendito sea el Señor. Bien, entonces pues quería hablar en cuanto a esta parte, porque República Dominicana es un país bendecido por Dios, y todos sabemos que el único país que en la bandera, en su escudo, lleva a Dios presente somos nosotros. Conocer la verdad os hará libre, San 8:32. De manera, hermano, que esos son factores que han hecho de que Dios tenga misericordia de nuestro país. Bendito sea el Señor. Bien, pues hablando de la Biblia pues viene de la palabra bibulus, que quiere decir conjunto de libros o libros resumidos, o en hebreo biblión, que quiere decir bibliotecas de libros, como desear en estos días nuestra hermana Pascal Guillén. La Biblia no es un libro directamente, sino un conjunto de libros, los cuales son 66 libros, bendito el Señor, de acuerdo al canon, el listado, la caña de medir, que son los libros sagrados, los libros que de acuerdo al pueblo judío, que son
los que tuvieron la facultad para tener la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, pues ellos se hizo un listado y fueron depurados. Entonces se entendió de que habían 66 libros, bendito sea el Señor. Entonces el canon pues se cierra en el año 100 aproximadamente, y pues desde el 1500 hasta el año 100, todos sabemos que en el año 1500, la Biblia transcurrieron cerca de 1500 años aproximadamente para ser terminada, bendito sea el Señor, sus escritos. Y pues los libros del Antiguo Testamento comenzaron desde el 1500, en el año 400 hubo un silencio, hubo un stop, que digamos una parada, y pues no hubo palabras de Dios por ningún medio, ni por Urim, Tumim, Efod, que son instrumentos, objetos por los cuales Dios hablaba. Por ningún medio no había palabra de Dios. Entonces, ya cerca del año 45, ya pasando lo que es el Nuevo Testamento, viene Cristo, y desde ahí la historia pues toma su giro, bendito el Señor, toma su curso, y viene lo que es el Nuevo Testamento, aproximadamente el año 45 en adelante, bendito sea el Señor, hasta el año 100. ¿Por qué hasta el año 100? Porque el último libro que se escribió fue el libro de Juan, o del apóstol Juan, bendito el Señor, el cual se cree que fue el escritor del Apocalipsis, de manera que en el año 100 se cierra. Ahora bien, hay una iglesia que ellos lo cierran, si mal recuerdo, creo que en 1345, su canon. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia tuvo que hacer otro canon, por eso se dice el libro deuterocanónico. O sea, ellos hicieron otro listado porque entendieron que no le convenía realmente los 66 libros, y por eso es que vemos que una iglesia tiene 72 libros y otra Biblia tiene 66. Ahora, ¿por qué razón se da esto? Porque la iglesia católica tiene 72 libros. Y un pequeño detalle, uno dice, bueno, pero ¿por qué la de nosotros, si fue el 27 de septiembre de 1569 que Casiodoro de Reina pues hace la Biblia? Pues ¿por qué razón la de nosotros tiene mayor validez que la Vulgata Latina, que fue desde el año 382, cuando el Papa San Damaso II le dio la orden a San Jerónimo para que escribiera la Biblia? Entonces uno dice, ¿por qué razón la de nosotros tiene que ser la verdad si la otra fue con más anticipación? Entonces estamos hablando en el 382 en adelante, y la de nosotros, la Reina Valera, fue en 1569. Pero el asunto no se remonta en cuanto a los tiempos. El asunto, para ser verídico, se basa en cuanto a la realidad de la Biblia. Por ejemplo, hablaba de la depuración que se hizo de la Biblia. Tuvieron muchos errores, o sea, de la Vulgata Latina. ¿Por qué razón? Porque ellos añadieron algunos libros que de hecho la Septuaginta ahí cometió un error. Y fue que la Septuaginta, a pesar de que jugaron un rol muy importante, pero añadieron otros libros que tal vez no eran malos, pero no se podían adaptar, no se podían poner en el canon como si fuesen bíblicos, porque no fueron inspiración divina. Y eran libros que hablaban sobre la costumbre, el poder real, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico, de Macabeo, Segunda de Macabeo, Yeudi, etcétera, etcétera. Entonces esos libros fueron añadidos, y por eso la Iglesia Católica tiene más libros. Pero esos libros no son inspiración divina. De hecho, esos libros promueven lo que es el paganismo, promueven lo que es el purgatorio, la adoración a los muertos, o la intercesión de los supuestos santos muertos, difuntos. Entonces, el pueblo judío entendió de que estos libros realmente contradecían la legitimidad, la veracidad de los demás libros, que es la Biblia, y por eso no fueron colocados. Entonces la Iglesia Popular, para fortalecer su doctrina, pues lo adoptó. De hecho, la Iglesia Popular no en el todo cree en la Biblia. Ellos creen en las tradiciones, ellos creen en la filosofía, etcétera, etcétera. Ellos creen en los padres de la Iglesia. De hecho, le dan importancia a algunos padres de la Iglesia que lo que dice la Biblia, y eso es un gran error. De manera que aunque la Iglesia Popular tuvo la Biblia, fueron los primeros en tener la Biblia, pero una cosa no tiene que ver nada con la otra. Ahora bien, hablando de la Biblia Reina Valera, como ya se ha dicho en otras ocasiones, fue que en el año 1602, después de 1569 haberlo hecho, bendito el Señor, que Casiodoro de Reina, Ciprián de Valera, pues entonces la chequea, le hace la revisión, y ahí
Biblia Reina Valera. Ambos, cabe destacar, eran monjes de la Iglesia Católica. Ellos estaban en el monasterio, pero fueron producto de la Gran Reforma que se hizo en 1517, organizada especialmente por Martín Lutero, y salieron de la herejía de la Iglesia Popular. Esta Biblia que nosotros tenemos, hermanos, pasaron por muchísimas situaciones. O sea, los masoretas, los escribas o escribientes. Esa Biblia que nosotros tenemos, tuvieron que pasar, hubieron muchos derramamientos de sangre, hubieron muchas muertes. De hecho, la Biblia Reina Valera, que es la única Biblia completa en español. La primera fue en 1543 por Francisco de Insigna, ¿verdad? 1543, y en 1557 un hombre llamado Pérez Pineda, pues entonces él agarra y le hace la revisión, ¿verdad? Que esa tenía la traducción en español, pero nada más era el Nuevo Testamento, o sea, los 27 libros, pero no los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces hay una persona que le dice Juan Hernández, quien se añade, y de hecho se realiza algunas copias del Nuevo Testamento. De hecho fue a diferentes países, pero había ciertas restricciones. Estaban los inquisidores, en España específicamente. También pues había el movimiento de la Santa Inquisición, el cual había matado a muchos cristianos, a muchos evangélicos, porque ellos entendían que todo aquel que se oponía a la Iglesia Popular fuera una herejía. De hecho, la única Biblia que tenía que estar era la Biblia de la Vulgata Latina, pero todos sabemos el problema que tenía. Y pues esta copia que se hizo, o sea, esta traducción que hizo Francisco de Sina, yo no le convenía, y lamentablemente a Juan Hernández, que se llamó luego Juanillo, cariñosamente, muere, dice que fue traicionado y murió en una estaca, lo quemaron, hermano, lamentablemente. Pero todo esto fue por amor a Dios. Al él morir, él dejó la copia, así se del Nuevo Testamento, en los monasterios, y esto dio fruto, ¿verdad? Dio fruto, porque de ahí vino Castellón Berrén, escribió la Biblia, y ya usted sabe, bendito sea el nombre de Jesucristo. De manera, hermano, que también hablando de lo que es la Biblia, hay 3 idiomas, bendito sea el Señor: hebreo, arameo, el Nuevo Testamento, griego koiné, ¿verdad? Como se hacía cierto señalamiento, la Silva Veridania, por que fue la lengua común de aquella época. El Antiguo Testamento, hebreo, y parte en arameo, de manera que esos son los 3 idiomas en los cuales se escribió la Biblia. El pueblo de Israel específicamente conoció lo que es la Tanakh, que era la Biblia judía, que tenía 39 libros. O sea, aunque eran 39 libros cuando la Septuaginta viene, pero en realidad eran 24 libros. Lo que pasa era que el libro de Reyes, primera y segunda, Samuel primera y segunda, era un solo libro, y por eso eran menos. Pero la Septuaginta agarra, lo separa, pone primera, pone segunda, y así sucesivamente. Entonces en total eran 39. La Tanakh se dividía en varias partes. Estaba la Torah, que son los libros de la ley, o el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, aquellos primeros 5 libros de la Biblia. Y pues estaban Ketumí, ¿verdad? Que son los escritos, y estaban pues también los profetas, Nebilín, de manera que en esas 3 partes se dividía lo que es la Biblia. Bendito sea el Señor. Bien, la Biblia fue impresa, la primera impresión que se hizo fue de la Biblia en 1455 por Alexander Gutenberg, ¿verdad? El alemán, fue la persona que se encargó de esto. Se dice que cuando él hizo la impresión, aproximadamente más de 50 ejemplares se vendieron. O sea, una cosa tremenda. La Biblia, sin lugar a duda, ha sido el libro de mayor impacto en el mundo. Sus capítulos, Stephen Lanto, Roberto Stefano, los versículos, 1200, si mal recuerdo, Stephen Lanto los capítulos, y 1500 Roberto Stefano los versículos, de manera que ambos eran católicos, arzobispos, etcétera, pero Dios trató con ellos para que así se le pusieran los capítulos y los versos a la Biblia, porque la Biblia no apareció con capítulos ni versículos, sino que Dios dio la facultad al hombre para que la fuera organizando, y se escribió en papiro, en piedra, piel curtida de oveja, etcétera, etcétera. Nunca he visto un libro de tanta influencia como la Biblia. Es una cosa terrible, hermano. La Biblia es tan impactante que hasta en la novela lo utilizan. De hecho, hubo una novela muy popular, no sé si la dan todavía, que era como una novela, pero
Moisés. Sí, Moisés le dio mandamiento, no sé si lo dan todavía, pero hubo un gran impacto, aunque hay muchos cristianos que también, usted no entiende. Pero bueno, el hecho de que puso a mucha gente también, hay que tomar y llevarla a meditar sobre la Biblia. Bien, ¿qué le parece? Bien, aunque yo metía lo que querían, pero, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia ha sido tan impactante que aún los ateos la estudian, para contradecirla, pero la estudian. La Biblia ha tenido tanta influencia que en muchísimas obras se utiliza. La Biblia a través del tiempo se han pues regado miles y miles o millones de tratados. De la Biblia se ha predicado millones y millones de prédicas, millones y millones de himnos. De la Biblia no solamente lo utiliza, que digamos, el pueblo religioso, por decirlo así, porque no solamente los cristianos, sino los de otras religiones, sino que también los jueces, los juristas tienen que leer la Biblia para conocer ciertas reglas, ciertas informaciones. Y la Biblia, hermano, pues es utilizada en muchísimas áreas. Es el libro más vendido, 5.000 billones de ventas desde que comenzó. Es un récord impactante. Y es tan así que la Biblia es bueno, el país más vendido es en la China, donde se vende más la Biblia. Y es tan así que a pesar que creo que Corea del Norte, Nigeria, Afganistán, Pakistán, algunos países, especialmente el Medio Oriente, han rechazado la palabra de Dios. No se pueden dar con vida porque algunos hasta le quitan la vida, lo mutilan, etcétera, etcétera. Pues con todo y todo, la Biblia es el libro más leído, más hablado. Oiga, es una cosa tremenda. La Biblia es el libro que ha venido para quedarse hasta que Cristo venga. A pesar de que estamos en una época, un tiempo muy moderno, muy tecnológico, pero también la tecnología, la Biblia está en la tecnología, bendito sea el Señor. Es la misma Biblia, pero aunque la tenemos literalmente en físico, pero también la Biblia está por las redes sociales, por las diferentes plataformas de las redes sociales. Pero hablando de esto, por lo menos aquí no se ve, si creo que no se va a ver con Dios delante, pero nunca debe ser sustituido el libro físico por una tablet o por un celular para usted hablar de la Biblia, de como hacen muchos, ¿verdad?, que dejan la Biblia y andan con una tablet, o una laptop, o sea, que hay que tener mucho cuidado. A pesar de que hemos avanzado en muchísimos aspectos, ¿verdad?, pero en términos de modernidad, si así se quiere, pero la Biblia no pierde su originalidad. La Biblia permanece y no pierde su esencia. Ella es viva y eficaz. No hay que hacerle alguna cosita como que sea tan testimonio, no, ella es la misma y punto. Ahora le aconsejamos, hermano, que si usted no tiene su Biblia Reina Valera, que creo que todo el mundo la tiene, porque la Biblia hay que tener, hermano, y conservarla. ¿Por qué razón? Hace mucho el pastor habló y fue una palabra profética de que cuídela, porque se van a venir muchas Biblias extrañas. Y pues los homosexuales están creando su propia Biblia. Hay un sinnúmero de Biblias que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces hay que tenerse mucho cuidado, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bien, no nos vamos a entender mucho, bendito sea el nombre de Cristo. Bien, entonces, pues la Biblia, hermano, ha sido algo sin precedentes, sin lugar a dudas. Algo sin precedentes, hermano. Bendito sea el Señor. Me está hablando serio. Bien, entonces por otro lado, bendito sea el Señor. Mira, hermano, cuando hablamos de la Biblia, pues es algo tan grande y tan valioso que personas que han sido drogadictas, personas que han sido atadas, personas que no pueden salir del nivel de vida que llevan, por leer este libro han cambiado. Muchos han dicho que han tenido una revelación, que escucharon una voz. Muchos comienzan a leerlo y terminan llorando, terminan de rodillas pidiendo el perdón al Señor. Eso lo hace la Biblia, que es la palabra de Dios. Conservemos, hermano, la Biblia. Oiga, la Biblia es tan importante que está más conservada que los libros de los pensadores Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Marx, ese gran pensador. La Biblia está más conservada. Se dice que hasta la fecha, 1500 hasta la fecha, hay más de 1500
copias o manuscritos de la Biblia. De hecho, en el año 250 hasta el año 66 se recogieron 972 manuscritos, específicamente en la cueva del Qur'án, o sea, cerca del Mar Muerto, cuando uno de esta tribu de Qur'án, ¿verdad?, trataba de ir detrás de una cabra, y de repente se entró en una cueva y se encontró con varios rollos de papiro de la Biblia. Bendito sea el Señor. Bien, tiene, como todos sabemos, 31.103 versículos, 1.189 capítulos, 773.746 palabras, 3.566.480 letras. Bendito sea el Señor. De manera, hermano, que la Biblia, bendito sea el Señor, es la mejor colección, es lo mejor que nosotros podemos tener. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bien, ya dejándolo con al lado lo que es la parte histórica, etc. Usted sabía que había un hombre, hermano, que tuvo el privilegio de darse el lujo, por decirlo así, de decir que fue el único hombre que comió comida del cielo. Sí, hermano, en Primera de Reyes 19:6 lo dice, que fue Elías, hermano, Dios le dio, hermano, una comida preparada por un ángel tremendo. Bueno, ahora mismo no lo tengo, ¿verdad? Pero hubo una mujer que ya puede decir que le cocinó a Dios. Se puede dar el lujo, ¿verdad? Sara le cocinó a Dios, hermano. Una mujer mortal cocinarle a Dios. Marcos 14:26 dice que Cristo literalmente cantó. ¿Usted se imagina, hermano, viendo a Cristo cantando? Hermano, eso no tiene comparación. Marcos 14:26, viendo a Cristo, hermano, cantando. Hermano, yo imagino, hermano, que los brujos que estaban cerca, hermano, tuvieron que salir corriendo, porque es una cosa terrible. Cristo cantando un himno, hermano. Mire, usted se imagina en estos tiempos de redes sociales. Bueno, pero hermano, una cosa tremenda, hermano. Así mismo. Sí, hermano. Bien, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, hermano, con todos los movimientos antagónicos puestos en la Biblia siempre se mantiene, bendito sea el Señor. En Génesis capítulo 20, versos 2 y 13, hablan de una pareja que fueron hijos del mismo padre. Ellos se casaron, ¿verdad? Sara y Abraham, hijos de un mismo padre, ellos se casaron y todo. Génesis 5:4 también habla de un hermano que se casó con su hermana, ¿verdad? En el caso de Seth, de Caín, bendito sea el Señor, aunque Seth también, obviamente, porque todos sabemos de que ellos eran los únicos, o sea, la primera familia de la tierra. Pero la Biblia habla de hermanos y hermanas, pero se cree que probablemente fue con un hermano que pudiera haberse casado hasta con una prima, quién sabe, porque imagínense, hermano, transcurre por unos cientos de años, se arma casi, bueno, se arma un pueblo con un gato, un continente. Bien, bendito sea el nombre de Cristo. El hecho es, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Por otro lado, hermano, también tenemos en Génesis capítulo 19, hay personas que nada más piensan que fue Sodoma y Gomorra, pero también Seboín y Adma fueron 4 ciudades que fueron destruidas cuando Sodoma y Gomorra, o sea, con el asunto de la homosexualidad. El nombre más largo de la Biblia está en Isaías capítulo 8, verso 3, que fue el hijo de Isaías, cuando Isaías se llegó a la profetisa, que le concibió un hijo, le llamó Masá, por ahí más o menos. El hecho es que es el nombre más largo de toda la Biblia, hermano. Sí, Isaías 8:3. Isaías 8:3, hermano. Una cosa tremenda, bendito sea el Señor. También, hermano, por otro lado, ya concerniente a lo que es la Biblia, bendito sea el Señor, hubieron pues algunas personas que también impactaron. En el caso de Josué, quien por una palabra, hermano, de él, hizo de que el tiempo se tardara, por decirlo así, o sea, paralizó el tiempo. Y de hecho hicieron falta, por eso se celebra lo que son los años bisiestos cada 4 años, porque cuando se termina el año, no se termina, o sea, hay unas horas que le hacen falta al tiempo, y fue porque se paralizó, porque hubo un hombre llamado Josué que dijo a la luna que se estuviese en Gabaón, tú solo en Ajalón,
Y literalmente, hermano, el tiempo se frenó por la palabra de un hombre, bendito sea el Señor.